Mañana vale la pena confiar en ti otra vez. Estamos en el mismo punto que fue ayer, en el mismo punto donde colocaste la tierra. Entonces vale la pena confiar en ti, Señor. Gracias por esta buena mañana. Gracias por las personas que estás trayendo, que estás reuniendo, tu Espíritu de Dios. Gracias por esta mañana. Amén. Vamos a ir al Salmo 37. Hacemos un pequeño repaso de lo que estudiamos el año pasado y continuamos avanzando leyendo el Salmo 37. ¿Alguien puede leer el Salmo 37 del versículo 1 hasta el versículo 5? Bueno, si uno sigue leyendo todo el Salmo es interesante, pero siempre ha sido usado ese versículo 5: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, como un versículo para producir ánimo en las personas. Entonces está pasando un momento difícil, entonces, bueno, hermano, confía en el Señor, encomienda al Señor su camino, confía en Él y Él hará. Pero me parece, bueno, realmente fue que me dieron ese versículo, me dijeron, uy, hermano, pues se me vino a la mente ese versículo. Bueno, me puse a mirar ese versículo de tranquilo, confía en el Señor y Él hará. Y bueno, ¿por qué dice eso? Y empezó el Salmo 37, pues para llegar al 5, como dice mi papá, primero era el 1 que el 2. Entonces había que leer el versículo 1. Y empezó el versículo 1 diciendo esto: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia a los que hacen iniquidad. Y cuando estamos la vez pasada en el tiempo de la alabanza, uno diría, ¿por qué no empezar con el versículo 5? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y luego el versículo 1, no te impacientes a causa de... ¿Cómo se sentiría uno empezando así? Pues uno se sentiría empezando el versículo 5 como muy contento, como confía en el Señor, Él hará, tranquilo. Y bueno, no se impaciente por los malos que están a su lado. Pero justo arranca al revés. Arranca el salmista o el Espíritu de Dios, empieza diciendo, no se impaciente. Y sí, dale, José. Estuvimos mirando que alguien que es paciente, no te impacientes, es lo opuesto a lo que es un paciente. Y el paciente es alguien que sufre o alguien que tiene paciencia. Por eso en la clínica hay pacientes, alguien que está sufriendo. La paciencia siempre está ligada o tiene que ver con el sufrimiento, con la angustia, con el dolor. Y esa palabra tiene que ver con la resistencia, la entereza, y la otra tiene que ver con gran disposición y constancia de ánimo en la adversidad. O sea, tiene que ver con alguien que persiste, alguien que es resistente en medio de la dificultad. Pero siempre está unido, siempre está ligado con alguien que sufre, con dolor, con alguien que está sintiendo algo, con dolor. Y la pregunta que salió es si Dios es paciente. Si Dios es un paciente de una clínica o si practica la paciencia. Pero es interesante que la paciencia tiene que ver con alguien que sufre, con alguien que tiene resistencia, entereza, gran disposición y constancia de ánimo en la adversidad, a pesar de que es algo difícil. Dale. Estuvimos viendo que en el Antiguo Testamento la palabra paciente se utiliza también con una expresión con el Señor no
es paciente, ¿cierto? ¿Y recuerdan la otra expresión del Antiguo Testamento para hablar de la paciencia de Dios? Lento para la ira. Esa expresión es la misma de largo de nariz. Y esa es que la ira es manifiesta por una rápida y violenta respiración a través de las fosas nasales. El bufar de los tores es emblemático de una ira apasionada. Yo no sé cómo, pero siempre han dibujado el toro. Y les contaba que mi hijo cuando me pone bravo hace y se voltea. Está molesto. La ira es una manifestación rápida. Y lo opuesto es una respiración profunda, lenta y pausada. Esto es la largura de respiración o lento para la ira. Cuando uno piensa en el Señor, ¿cómo reacciona el Señor? Para hablar de paciencia, ¿cómo es nuestro Dios de paciencia? ¿Cómo respira? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo es el Señor con Adán y Eva, que ha hecho todo, ha fabricado todo 7 días, en 6 días de trabajo, todo lo que está ahí, pasa al Señor, ve todo lo que hizo, reposa al Señor, ve que todo está en una completa armonía, y días después Adán decide no creerle a Dios. ¿Y Dios cómo va a reaccionar? Como el toro que reacciona rápido. Pues es el Dios paciente, el Dios que respira profundo y lento y pausado. Dios no tiene prisa para castigar a sus enemigos. Él no es como un dictador cruel y nervioso que tiene prisa para disparar a sus enemigos al amanecer, cogerlos ahí. Recuerdo cuando estaba estudiando Génesis y decía, bueno, Dios estaba ahí con una pistola, con una carabina, listo en el árbol pendiente de Adán. ¿A qué horas Adán coge el árbol y está pendiente? Bueno, Dios no. Y bueno, vino a mi mente esa primera clase hace 12 años y el Dios paciente. Él no está con una carabina esperando a quien la embarra. El Dios paciente. El Dios paciente. El Dios que ante las decisiones equivocadas respira profundo. El Dios paciente, lento para la ira. Y el salmista empieza diciendo, no te impacientes. Bueno, el salmista no, Espíritu de Dios, no te impacientes. Hay que recordar cómo es Dios, con su gran amor, con su bondad, que respira profundo. No sé si esta semana respiró profundo con usted. Bueno, conmigo sí. Respiró bien profundo. El Dios paciente. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Señor, gracias porque esta mañana, los días pasados, respiraste profundo. Gracias por ser el Dios paciente, el Dios de paciencia, el Dios que respira profundo cuando estamos equivocados. Gracias porque nos dejaste practicarlo a alguno de nosotros esta semana, quizás con nuestros hijos, con alguien alrededor, quizás aún con nosotros mismos. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor
admiro tu bondad. Me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti. Me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Solo a ti yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero contemplarte a ti en santidad. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Yo sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Dios de paciencia, Dios que respira profundo y lento, que eres lento para la ira y grande en misericordia. Gracias porque haces misericordia, juicio y justicia en la tierra. Gracias por respirar profundo cuando me viste. Y respiraste no por mí, respiraste por tu amor genuino a la relación, al deseo de hablar conmigo, al deseo de estar conmigo, de vivir en mí. Gracias, Señor, por hacerte hombre. Respiraste por tu mismo propósito, por amor a tu deseo de hablar, de relacionarte, de reflejar quién eres tú. Y hoy agradecemos a ti, Jesús, Dios mismo hecho hombre. Gracias porque también respiraste profundo por mí. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿Y quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Estamos en el Salmo capítulo 37 y versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No permitas que los perversos te inquieten, ni sientas envidia a los que hacen maldades. Y luego pasa al versículo 3 y dice en el verso 3: confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra. Pon tu delicia en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Bueno, uno leería el versículo 5 y uno diría: excelente,
Qué versículo tan increíble. Pero el Salmo no empieza con el versículo 5. Confía en Él y Él hará y Él concederá las peticiones de tu corazón. Empieza con el versículo 1. No te impacientes. Estamos viendo el Dios de paciencia. El Dios de paciencia. Y vimos que la paciencia está ligada al paciente que le duele algo, que sufre. Eso es un paciente. Y vimos que la paciencia también tiene que ver con alguien que está activamente trabajando aunque está en angustia. Por eso el impaciente es alguien que se frustra rápidamente ante el sufrimiento. ¿Qué tal si el Señor fuera el Dios impaciente y no el Dios de la paciencia? ¿Cómo hubiese estado con Adán? Yo recuerdo a alguien que dijo: uy, no, el Señor cuando uno peca es como si le echaran una gota de limón en el ojo. Uy, no, eso le duele. O sea, bueno, entonces ¿cómo estará Dios con toda la maldad? Por allá en un rincón no sé, porque no tiene lugar, pero estaría por allá en un rincón llorando y llorando. ¿Cuándo pararía de llorar? Pero el Dios paciente es el Dios que, aunque está el sufrimiento, sigue vigoroso adelante. Por eso dice: no te impacientes. Dale. Yo lo escribí de esta manera: aunque estés sufriendo, respire profundo. Tenga resistencia, gran disposición y ánimo constante ante la adversidad. El Dios paciente también es ese Dios que dice que es lento para la ira. ¿Recuerdan? El que respira profundo, aunque ve la cosa al revés, pero respira profundo y responde. Vale. Al impacientarnos perdemos la perspectiva de Dios y de las cosas. Entonces, cuando nos enojamos con el que no es creyente, entonces tampoco podemos ayudarlo a que vea a Dios. Cuando nosotros como creyentes nos impacientamos, o sea, nos frustramos rápidamente ante el sufrimiento, pues el no creyente, ¿qué ve? ¿Ve a Dios? No, pues dice: uy, aunque es cristiano es igual que yo. Es más, lo veo como más preocupado que yo. Va a tocar ir a animarlo. El no creyente, cuando nos ve angustiados ante el sufrimiento y las dificultades, ya sea por nuestros errores o por otras cosas que son externas a nosotros, entonces no ven el Dios paciente. Y cuando no ven al Dios paciente, pues tampoco van a ver la posibilidad de ver un Salvador para ellos. Cuán necesario es que podamos reflejar al Dios paciente y podamos respirar profundo en medio de la dificultad. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquier que se quiera entregar. Jesucristo no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor.
es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con el labio declararé que tú eres Jesucristo. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad, ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mi labio declararé que tú eres Señor. Con mis labios declararé que tú eres Señor. Volvemos al Salmo 37. Estamos diciendo esta mañana por qué el salmista en el capítulo 37 no arranca por el versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Si uno arrancara por el 5 se sentiría exageradamente animado. Encomienda al Señor. Y luego sigue el versículo 1. Y no te impacientes a causa de los enemigos. O sea, Dios está de tu lado, tranquilo. Y bueno, y aguante. Pero el Espíritu de Dios le dice al salmista: bueno, escribe esto, don David, no te impacientes. Y arranca el salmo hablando de la paciencia de Dios. Bueno, no se impaciente, mire a Dios. Y luego dice: ni tengas envidia. Bueno, la envidia literalmente significa o tiene que ver con la idea de la ambición desmedida. La envidia tiene que ver con ver sobre, la idea de ver sobre, estar como mirando, o sea, usted no está mirando de frente, sino arriba, la envidia. O sea, la envidia es estar mirando, tiene que ver con ver. En la envidia. Y la envidia en la Biblia tiene que ver con carcoma de los huesos. El mismo David por allá escribió que eso carcome como los huesos. Bueno, mire eso, esa cosita se llama carcoma. ¿Sí no saben qué es la carcoma? Ya sé que van a decir que sí. La siguiente, José. Es esa cosita pequeñita. ¿Ya la han visto? ¿Cierto que uno no la ve y no la reconoce rápido? Ve hasta dónde llega la carcoma. Es esa cosita que se mete allá en la madera. Eso, y se llama, y hay diversidad de eso, porque Dios también tiene diversidad. La primera que tuvimos es: no te impacientes. Hay que ver la paciencia de Dios. Pero la otra es: ni tengas envidia. Y envidia tiene que ver con
la ambición desmedida. ¿Sí? Fue lo que dijimos. Ambición desmedida. Y tiene que ver con ver. Ok. Pues esa cosita muy linda que hizo Dios. Dale, José. Dale, José. La carcoma es muy escasa en la naturaleza y está muy ligada al ser humano, al hombre. Prefiere lugares a resguardo del agua y del frío, por lo que su entorno más propicio son las construcciones humanas, siempre que haya madera. ¿Ustedes nunca han tenido eso en su casa? Bueno, hay que revisar los muebles de vez en cuando. Las larvas prefieren la madera seca a la fresca o la recién cortada, y raramente, muy raro, atacan a los árboles vivos. O sea, la carcoma real, su trabajo y su placer maravilloso es madera que está seca, reseca. Si está recién cortada, le va a costar mucho. Y a la madera que está viva, a los árboles que están ahí, echarle muela a eso es dañarse los dientes, y ahí sí toca colocarse brackets. Entonces no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ella no ataca al árbol vivo, ella ataca al árbol muerto. La carcoma, las larvas, pueden durar en la madera seca casi 10 años. Bueno. Y su preferencia son los muebles y las construcciones antiguas. Esa cosita pequeñita, la carcoma. El Espíritu de Dios dice: no te impacientes, respira profundo y no tengas envidia. Y esa es carcoma. Existe otra carcoma que nos está dando mucho en estos tiempos, que es la carcoma de los huesos, que la llaman ahora eso, osteoporosis. Y eso puede durar hasta 10 años. David tuvo varias expresiones que cuando uno no hablaba con el Señor y confesaba sus fracasos y sus faltas, eso se convierte adentro como, y eso seca. Eso para él era esa expresión de ese animalito que realmente busca algo que está seco, sin vida. Envidia, no tener ambición desmedida. Dale, José. En 2 Corintios capítulo 10 y versículo 12, no lo busquen, dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismo, carecen de entendimiento. La envidia duele no por lo que te falta a ti, sino por lo que los otros tienen. Lo que tortura al envidioso es la idea absurda de que los otros son más felices que él. Realmente la envidia tiene que ver con ver sobre, arriba de, ver. Y uno ve el otro, ¿y cómo lo ve? Y uno se mira, ¿y cómo se siente? No, en la inmunda. Y él está más feliz, uno los ve felices y uno aquí. En el Salmo 73 David dijo: vea, esos no les pasa nada, hablan mal de Dios, dicen lo que sea, no importa, y a mí vea cómo me va. Envidia, no tengas envidia, porque eso carcome adentro. ¿Y quién ha visto a esas larvas trabajar? ¿Ustedes las han visto dentro del...? Eso no se ve. Y David, el Espíritu de Dios le dice a David: no te impacientes, recuerda la paciencia de Dios. Dios es paciente. Ante la adversidad, respira profundo y no tengas envidia.
aunque estés sufriendo, respira profundo, ten resistencia, gran disposición y ánimo constante ante la adversidad a causa de los malignos. No tengas esa ambición desmedida de la felicidad de otros, porque carcome tus huesos como la ambición de aquellos que hacen iniquidad. Pues uno los ve crecer y crecer y crecer y como que a ellos todo les va bien, pero adentro, si están separados de Dios, es un árbol vivo, seco. ¿Y quién ve ese animalito correr por dentro? Sería terrible que un carcoma o un animalito de esos entrara a un árbol vivo. Sería terrible. Pero las fibras del árbol responderían como fuese. Un árbol vivo, por más que lo corten, vuelve y sale. Y el retoño vuelve y sale. Es imposible. Quizás haya envidia en usted, de pronto no, en mí sí. ¿Por qué Dios ordena reaccionar así ante la dificultad? Porque la relación es personal. Porque Dios no quiere que me la pase mirando al de allá cómo le va. Es como Él está tratando con el de allá. Porque la relación es personal. ¿Cómo está trabajando conmigo? Y cuando ese animalito de la envidia quiere llegar ahí, Dios trabaja con nosotros. Porque un árbol vivo no se debe atacar. Y el carcoma no va a ser tan tonto para meterse con un árbol vivo, pero se mete en los árboles muertos y puede habitar por muchos años ahí. No te impacientes y no tengas envidia. Vengo a ti, guíame, santifícame, Señor. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Vengo a ti, vengo a ti, guíame, santifícame, Señor. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, vuelvo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Señor, no sé cómo es posible que el carcoma entre al árbol vivo, pero reconocemos que hay nuestra naturaleza vieja y ahí como que el carcoma disfruta caminar, pero nos has llamado a considerarnos muertos a eso. El carcoma nos ve como no útiles para su trabajo, porque nos ve vivos. Gracias por ese animalito pequeñito que hiciste, para enseñarnos que tú
no eres así. No hay nada que carcoma tu esencia. No hay nada que te desbarate, ni aún la maldad. Tú sigues siendo Dios. Por eso no hay envidia en ti. Y sí, a veces lo hay en mí. Ayúdame a verme vivo, como un árbol vivo, fuerte, que produce fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Señor, gracias por tu paciencia. Gracias por respirar profundo ante nuestros errores y dificultades. Gracias porque no te impacientas, ni sientes envidia de nada ni de nadie. Gracias por tu deseo de relacionarte conmigo. Por eso no debería sentir envidia, porque no debería ver a nadie sino a ti. Gracias porque sigues deseando tener una relación personal. Gracias por lo que das en abundancia a otros. Gracias por lo que das